vamos a estudiar tres fuentes distintas para pensar esa época de 1978 a 1982. En esta clase ya hemos hablado de Fabio Castillo, también de Antonio Caballero y de lo que es el periódico conservador El Colombiano. Ahora quiero que estudiemos tres libros diferentes para pensar estos 4 años. Vamos a estudiar un enfoque de Jorge Orlando Melo, que es un historiador, también de Alberto Velázquez Martínez, que también hace un trabajo histórico importante, y desde el lado periodístico vamos a estudiar un poco este libro de Joseph Contreras y de Fernando Garavito, que también nos ayudan a comprender cómo ese hacendado narcotraficante y terrateniente se va metiendo cada vez más en la politiquería. Si ustedes hacen la pregunta sana por el señor Álvaro Uribe Vélez, se pueden dar cuenta que es un parásito del Estado inicialmente. Ustedes saben que en Colombia, antes de 1991, no existía procesos de elección popular importantes. O sea que es a partir de los 80 y sobre todo en 1991 cuando empiezan a darse cargos masivos de elección popular. ¿Y qué pasaba en los 80s? Que el presidente nombraba a los gobernadores y los gobernadores nombraban los alcaldes y así sucesivamente. Entonces, volviendo a Julio César Turbay Ayala, él era el que nombraba cargos importantes y que allí podemos encontrar luego personajes que tuvieron una injerencia importante en el país. El primer cargo importante que tuvo Álvaro Uribe Vélez fue por nombramiento de Julio César Turbay Ayala. Por eso, de cierta manera, Uribe Vélez es heredero de esa mafia liberal, porque vemos que no solamente fue nombrado allí director de la Aeronáutica Civil, un cargo en donde estuvo más de 2 años y salió sin un rasguñón, cuando su antecesor salió asesinado por no tramitar las licencias de los aviones de los narcotraficantes. Encontramos en este contexto de Turbay Ayala la figura pública de Álvaro Uribe Vélez. Por eso quiero empezar con esta biografía para que analicemos cómo apadrinó Turbay Ayala a Álvaro Uribe Vélez en ese contexto de 1978 y sobre todo en esa época de inicios de los 80. Voy a compartirles un párrafo que es bastante diciente en ese sentido, de cómo se manejan las relaciones desde esta época en la politiquería colombiana. Y dice así: en el año de 1981, siendo director del Departamento de Aeronáutica Civil, Álvaro Uribe Vélez, el candidato con mayor opción para ocupar desde el próximo 7 de agosto la presidencia de Colombia, le otorgó una licencia a Jaime Cardona con el fin de que trabajara la ruta aérea Medellín-Turbo. Cuando Iván Duque Escobar, que era el gobernador de Antioquia en ese momento, se enteró de la autorización, puso el grito en el cielo
Como no conocía al funcionario que había cometido semejante despropósito, preguntó quién era. Le contestó uno de sus asesores, uno de los hijos de don Alberto Uribe Sierra. ¿Y qué méritos tiene para que lo hayan nombrado? Bueno, dijo el asesor, es joven, tiene 29 años y su padre ha sido un liberal de raca mandaca, es decir, liberal como Turbay Ayala. Nada de eso tiene importancia, tronó el gobernador. Bueno, el papá de Iván Duque Márquez, Iván Duque Escobar, era el gobernador de Antioquia. A mí lo que me interesa es que sepa quién es Jaime Cardona. El asesor no supo qué contestar. En su fuero interno pensó que en Antioquia todo el mundo sabía quién era Jaime Cardona, un empresario vinculado estrechamente a la mafia. Poco después fue condenado por el delito de narcotráfico y más tarde murió en un accidente aéreo cuando su avión particular despegaba de la pista que había construido en su hacienda. Duque, un experimentado político, casi 20 años mayor que el nuevo funcionario, pidió que lo llamaran. Director, le dijo con una costumbre típica del país que permite dirigirse a alguien por el cargo que ocupa. Me he enterado de la licencia que usted le otorgó a Jaime Cardona. Quiero decirle, en caso de que no esté enterado, que se trata de un empresario vinculado a la mafia. Al otro lado de la línea, el gobernador oyó un silencio espeso y luego, cuando esperaba alguna reacción positiva, escuchó estupefacto hasta el entonces desconocido hijo de don Alberto sostenía una voz fría y serena que el gobernador estaba mal informado, que el señor Cardona era un hombre de bien. Bueno, esta fue la primera gran aparición de Álvaro Uribe Vélez, que él acostumbra a llamarle a funcionarios que luego son condenados hombres de bien, que ya sabemos que esa palabra terminó siendo irónica. Entonces, cuando se destapó el escándalo de las chuzadas del DAS y el paramilitarismo de Noguera en el DAS, Uribe decía que Noguera era un hombre de bien. Cuando condenaron a Diego Palacio, a Echeverry y a Sabas Pretel por la política, también decía que eran hombres de bien. Cuando condenaron a Andrés Felipe Arias por el robo de más de 70.000 millones de pesos de agroingreso robo seguro, también decía que era un hombre de bien. Cada vez que Álvaro Uribe Vélez dice que alguien es un hombre de bien, él se termina condenado por narcotráfico, por paramilitarismo, por corrupción o por algún delito de lesa humanidad. Y en esta fuente podemos encontrar las raíces de esos partidos tradicionales en relación con la mafia. Luego vemos a Santofimio, el que tuvo que ver con el magnicidio a Luis Carlos Galán. Samper, también del Partido Liberal, montado por el cartel de Cali con el proceso 8000. Y así sucesivamente. Podemos notar que lamentablemente el narcotráfico permeó la política de una forma bastante evidente y el Partido Liberal fue el que le dio la bala a Pablo Escobar, por ejemplo. Pablo Escobar era suplente de Ortega en la Cámara de Representantes. Entonces, miren el nicho de corrupción y todos del Partido Liberal. Turbay Ayala, Álvaro Uribe Vélez, Ortega, Pablo Escobar, Santofimio, Ernesto Samper Pizano, todos del Partido Liberal. Y también en esta época se le hacía propaganda a Medellín sin tugurios, que era un programa de Pablo Escobar. Y las evidencias muestran que no solamente Álvaro Uribe Vélez, sino varios que terminaron siendo funcionarios del gobierno de Uribe, le hicieron campaña al programa Medellín sin tugurios de Pablo Escobar. Por eso
en septiembre de 1991, el nombre de Álvaro Uribe Vélez aparece entre los 104 narcotraficantes o colaboradores de narcotraficantes del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué Estados Unidos no se metió con Álvaro Uribe? Por la misma razón que no se metió con Noriega, hasta que Noriega se metió con ellos. Noriega fue dictador en Panamá y era espía de Estados Unidos ante Cuba. Pero Noriega era un tipo muy hábil que le vendía información a Estados Unidos de Cuba y le vendía también información a Cuba de Estados Unidos. Noriega era amigo de Pablo Escobar. Cuando Pablo Escobar ordena asesinar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, Pablo Escobar tiene que escapar de Colombia y lo reciben en Panamá. Y Estados Unidos sabía todo eso, pero no se metía con Noriega porque les era útil para sacar la información y porque Noriega era de extrema derecha. ¿Por qué Estados Unidos extradita a Noriega en 1989? Porque Noriega se metió con ellos directamente diciendo que no quería más imperialismo, que ellos habían prometido que iban a soltar el canal de Panamá, que se iban a poder nacionalizar las regalías del canal de Panamá. Y ahí fue cuando Estados Unidos le sacó todo el expediente y lo extraditó. Pero a diferencia de Noriega, Álvaro Uribe Vélez ha sido muy útil para los intereses de Estados Unidos. Estoy completamente seguro que si Álvaro Uribe fuera un dirigente de izquierda o considerado antagonista de Estados Unidos, hace rato lo hubiesen extraditado, porque ya desde 1991 tienen todas las pruebas para vincularlo con estos procesos de narcotráfico. Vamos a comparar esa mirada de Joseph Contreras y de Fernando Garavito con la mirada de Alberto Velázquez Martínez, para entender esos enredos que había entre politiqueros y gobiernos de turno, para que ahí vayamos construyendo este mapa de los 70s y casi de los 80s. Acá les voy a compartir algo que dice este señor de ese contexto. A ver qué tal les parece. Dice acá: conocimos a Turbay Ayala por entrañables amigos que, como Benedicto Uribe e Iván Duque, sostenían a capa y espada la jefatura de aquel en un departamento que, como Antioquia, era yerista en cuanto a la militancia liberal se refiere, como lo era ospinista en el caso conservador. Lleras y Ospina eran los jefes que más calaban en los dos partidos históricos en esta montaña. Otra jefatura no era fácilmente asimilable, ni por las oligarquías ni por el pueblo. En eso había casi una identidad entre los de abajo con los de arriba, por lo menos a lo que en sus mayorías se refería. Turbay venía a Antioquia y era subvalorado, se le ignoraba. Alguna vez buenos amigos le montaron un cóctel en una residencia del barrio El Poblado. La concurrencia fue exigua
En el momento de la foto para la prensa, los anfitriones tuvieron que habilitar algunos de los meseros que atendían el Ágape para que detrás de Turbay, y sin que éste lo notara, llenaran espacios y así el testimonio gráfico no saliera tan disminuido en los diarios. En otra ocasión, siendo Turbay designado a la presidencia de la República en el gobierno de Carlos Lleras, pasó por Medellín para seguir a Quibdó. Estaba comprometido en la campaña de Misael Pastrana. El amigo Benedicto Uribe nos pidió que mientras Turbay hacía conexión en el aeropuerto de La Herrera, lo acompañáramos para dialogar sobre política. Así lo hicimos, solo que el palique duró más de la cuenta porque el vuelo a la capital chocuana se retrasó. Recordamos que a nuestro lado pasaban ejecutivos de renombre y relumbrón a tomar su avión para Bogotá, puesto que aún no existía el José María Córdoba, y se alejaban presurosos cuando divisaban el cuerpo rollizo de Turbay, temiendo quizás que al solo contacto con el personaje se contaminaran de cualquier mal antillerista. En fin, la Antioquia liberal no se lo tragaba, y por eso una noche, cuando recorríamos con él arrellanados en el Volkswagen de Benedicto Uribe las calles de Medellín, recogeríamos esa fugaz gira en una crónica periodística para sostener con alto de guasa, pero sin exageraciones, que el turbayismo de Antioquia cabía en un Volkswagen y sobraban puestos. Cuando Turbay llegó a la presidencia, fue de los mandatarios que con más justicia distributiva trató ese departamento, y al abandonarle el número de amigos antioqueños ya no le fue tan cicatero. Turbay fue elegido en el 78, después de doblegar con sus listas las de Carlos Lleras en las elecciones para el Congreso, a las cuales se les dio el carácter de primarias para dirimir el conflicto interno bermejo. Al poco tiempo de su posesión, Turbay decretó el Estatuto de Seguridad, medida muy cuestionada y polemizada tanto en los medios de opinión como en el mismo Congreso de la República. Eran tan duras e implacables sus normas que hubo quien las considerara dictatoriales, y Gabriel García Márquez tuvo que exiliarse al sentirse seriamente amenazado en su vida. Como perseguido político, se paseó por el mundo, denunciando la palurda disposición repudiada por los intelectuales libres de Occidente. Pero no solo García Márquez sufrió los rigores del severo Estatuto de Seguridad. Un poeta octogenario, Luis Vidales, fue llevado en pijama a las instalaciones de la Brigada de Institutos Militares en Usaquén. Allí lo tuvieron detenido varias horas parado en un solo pie y con los ojos vendados. Vidales murió a los años con el mismo dolor de patria que consumió el poeta y filósofo español don Miguel de Unamuno cuando la persecución franquista. Con razón, un escritor liberal, Lucas Caballero Calderón, al referirse a ese estatuto diría que fue una pieza represiva, indigna de espíritus liberales, que operó menos contra los alzados en armas y contra los secuestradores y ampones que contra las gentes inofensivas pero sospechosas de simpatizar con ideas de izquierda. Fue un instrumento que confirmó aquellas actitudes y procederes de los gobiernos autócratas de ser fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Bueno, acá hay un argumento muy interesante para analizar y tiene que ver con cómo el Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay Ayala terminó siendo más duro con la gente civil que con los mismos guerrilleros. Es un argumento que vale la pena mirar con lupa, porque en la década siguiente también vemos que el exterminio a opositores fue más que todo a civiles. Ustedes saben que en Colombia exterminaron prácticamente un movimiento político de oposición que fue la Unión Patriótica. Asesinaron aproximadamente
a 6.500 de sus militantes, y en la segunda parte de la clase lo profundizaremos. Entonces, desde esta época de Turbay Ayala, entre el 78 y el 82, vemos que la población civil es la más afectada, y esto configura lo que se conoce como terrorismo de Estado, en donde militarmente pierden armas con la guerrilla del M-19, en donde se ven débiles ante la guerrilla del M-19 y tienen que nacer los del grupo paramilitar más para enfrentar esta guerrilla, porque los terratenientes hacendados que ya tenían negocios de narcotráfico ni siquiera se sentían protegidos por el gobierno de Turbay Ayala, al punto de tener que crear su ejército privado. Así como las guerrillas nacen por un descontento con el Frente Nacional, por una dictadura como la de Guillermo León Valencia, por el terrorismo de Estado, los paramilitares también nacen porque los terratenientes, hacendados y narcotraficantes se sienten vulnerables ante las guerrillas. Y ellos dicen que no tienen por qué depender de que el Estado les proteja, y más porque ellos también tienen sus guardados, que ellos pueden crear su ejército privado, y así es como nace el primer grupo paramilitar famoso en Colombia, el MAS, que significa muerte a secuestradores. Y en ese escenario también quiero compartirles la última reflexión de este bloque, que es del historiador Jorge Orlando Melo, que también nos comparte unos párrafos muy interesantes sobre esta época de Turbay Ayala y esa transición al gobierno de Belisario Betancur, que quería una paz con diferentes guerrillas, porque se la juega por la paz de una manera decidida. Y Turbay Ayala pues fue un régimen que terminó en el extremo, y esa es la historia de Colombia, que hay unos regímenes muy violentos pero que vienen acompañados de diferentes auges, y Turbay Ayala fue el auge guerrillero, el auge narcotraficante y el auge paramilitar. Entonces, voy a leerles un párrafo que me parece bastante diciente en ese sentido. Bueno, acá está. Un párrafo bien interesante. A ver, este. Los militares lograron capturar decenas de dirigentes y centenares de miembros del M-19, usando la tortura y otros medios ilegales, lo que deslegitimó a la larga la lucha contra la guerrilla. La aprobación del Estatuto de Seguridad y los abusos oficiales llevaron a que grupos civilistas de ambos partidos, abogados, organizadores sindicales y políticos, empezaran a unirse en movimientos de defensa de los derechos humanos. Esos movimientos eran apoyados por defensores del orden legal y también, por supuesto, por organizaciones de simpatizantes de las guerrillas, que buscaban proteger a sus miembros de los excesos que estaban cometiendo y que estaban interesados en desacreditar al ejército, al gobierno y a los grupos dirigentes. El gobierno y los militares se defendieron acusando a las organizaciones de derechos humanos de apoyar el proyecto guerrillero, y descalificaron las denuncias de torturas y maltratos como parte de una estrategia subversiva. Que jueces y juristas demócratas
en instituciones como la Procuraduría General de la Nación trataran de castigar a los militares por sus excesos fue visto también como una colaboración inadmisible con la guerrilla, y pronto el mensaje público fue que el ejército no podía derrotar a la subversión por las restricciones legales, por el síndrome de procuraduría que le impedía cumplir con su deber por temor a sanciones injustas. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez utilizó esta misma estrategia de la que habla aquí el historiador Jorge Orlando Melo. Si ustedes buscan en prensa entre 2002 y 2010, se van a encontrar que Álvaro Uribe llamaba a defensores de derechos humanos como voceros del terrorismo, a docentes opositores los llamaba adoctrinadores de terroristas, a los estudiantes que participaban en las marchas y que tenían tropeles con el SMAT los llamaba pequeños terroristas, y a los magistrados, periodistas y políticos opositores los llamaba terroristas de civil. Entonces, Álvaro Uribe fue un gran aprendiz de su primer padrino y maestro, Julio César Turbay Ayala. O sea, miren que en ese gobierno entre el 78 y el 82 también se le llamaba a los defensores de derechos humanos como terroristas de civil, como cómplices y amigos de las guerrillas. Y esa forma